Aupa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de No Solo Cromos. Hoy os traemos un vídeo un poquito especial, algo distinto de lo que solemos hacer habitualmente en el canal. Y se trata de un reportaje de lo que ha sido la feria de desembalaje y coleccionismo que ha habido en Bilbao este fin de semana. Como podéis ver en el cartel que aparece en pantalla, pues bueno, ha sido los días 12 y 13 de marzo. Y nos hemos acercado por allí pues para ver qué tipo de material había, a ver si era interesante, a ver si podíamos comprar alguna cosa y bueno, pues conocer un poco qué es lo que se mueve a nivel de coleccionismo pues por aquí, por los alrededores, ¿no? Ha sido una feria bastante chula, había cosas interesantes, aunque no era exactamente lo que esperábamos, pero bueno, os lo mostramos a continuación y así pues bueno, vais echando un ojo vosotros también y ya nos diréis en los comentarios si os ha gustado o no. Después de sacar la entrada, pues bueno, accedimos al pabellón, era el pabellón número 2 del BEC, que es el Bilbao Exhibition Center, que está en Baracaldo, es digamos una feria de muestras. Y bueno, pues ahí podéis ver el cartel de lo que era la feria y un poco la vista general del pabellón con todos los puestos o stands que había y más o menos, pues bueno, cómo estaba organizado y distribuido por el pabellón. Como podéis ver, pues hay un montón de puestos, había muchos comerciantes que se habían acercado a exhibir su material y bueno, pues en un principio nos gustó mucho pues que hubiese tanta cantidad y que hubiese donde elegir, ¿no? Estuvo muy bien y bueno, pues nos quedamos muy contentos de ver que no era una feria pequeñita, sino que había bastante material, aunque evidentemente hay algunas mucho más grandes en España. Lo que no pudimos hacer fue ver lo que es o lo que ellos llaman el desembalaje, que yo me imagino que serán subastas de lotes directamente desde el camión, ¿no? Un poco parecido a los programas de subastas que hay habitualmente en televisión, en Discovery Channel y por ahí, en el que ellos abren un camión, dentro hay cosas y bueno, la gente se pone a pujar para comprar esas cosas, ¿no? Aquí, como podéis ver, lo que nosotros vimos al acceder al pabellón fue ya pues todo el material montado. Como podéis ver, pues bueno, hay absolutamente de todo. Cosas antiguas, cosas un poquito más modernas, pero no demasiado. Casi todo era vintage. Y lo que se había era todo tipo de objetos. Cualquier cosa que pudiese ser coleccionable o que pudiese tener algún tipo de valor de este en plan. Me gusta guardar cosas antiguas, cosas que bueno, que ahora mismo pues igual están más valoradas que en su momento. Pues bueno, lo había, pero de forma exagerada. Fijaos, ahí desde un cornetín de estos de oír, eso que aparece ahí es grasa para darle a los artículos de material de cuero. Y había un cornetín para escuchar eso más alto que, vamos, que todos hemos visto las películas, pero bueno, ahí estaba la vida real. Como podéis ver, hay cámaras antiguas mezclado con una balanza. Esto que vais a ver ahora es una colección de tazas, muy chula por cierto. Yo también colecciono tazas, tengo unas cuantas, pero no son de este estilo. Y estas me parecieron chulísimas. Lo que pasa es que evidentemente todo este tipo de productos tienen unos precios pues bastante altos. Fuimos andando por todos los pasillos, fuimos grabando más o menos qué tipo de cosas había. Ahí podéis ver radiocassettes. Esto es, pues bueno, no sé cómo se llama, pero es lo típico que cuando vas a China pues ves que tiran de una bicicleta y llevan una especie de calesa detrás. Después pues bueno, estaba todo mezclado junto con videoconsolas, juguetes. Ahí tenéis por ejemplo Barbies de los años 70, 60 o por ahí, serían las Nancys. Bueno, pues lo mismo en un puesto podías encontrar un crucifijo sacado de un convento de hacía 40 años, como que te podías encontrar un Playmobil, ¿no? Ahí tenéis un barco que vamos, que no sé qué tipo de réplica es, pero bueno, estaba bastante chulo, alucinamos mucho con el barco. Esto es simplemente una lupa y aquí podéis ver algo que también fue súper curioso, porque no sé quién se podría poner durante horas y horas a tejer con mimbre una moto de carreras. Pero bueno, increíble, ahí estaba, ¿no?
Como podéis ver, pues bueno, todo tipo de muñecos, un molinillo junto con un muñeco y unos guantes de boxeo. Realmente era súper curioso ir por todos los puestos, ¿no? Porque al final no se hacía monótono porque podías ver todo tipo de cosas, ¿no? Todas juntas, todas revueltas. Aquí tenéis, por ejemplo, arcones y baúles que se utilizaban pues en la época del Titanic y tal. Y también había gorros de colección de la misma época. Y como podéis ver, pues bueno, había una cantidad de artículos distintos, pues enorme, ¿no? Que a la gente, pues bueno, puedes preguntarte, oye, ¿y a quién le gustará esto, no? Pero siempre hay gente a la que le guste y hay gente que colecciona ese tipo de cosas. Aquí, pues bueno, podéis ver una cantidad enorme de tanques y de carros de combate y pues coches a escala bélicos, luego de bomberos. Y bueno, pues cosas que dices, joder, es que es increíble que haya gente que se haya dedicado durante años y años seguramente a recopilar todo esto, ¿no? Muchas de estas personas, pues, o la mayoría, es gente que se dedica pues al coleccionismo y a las antigüedades y bueno, pues ese es su negocio, saben dónde conseguirlo y saben cómo hacer pues para tener todo este material ahí acumulado, ¿no? Aquí ya empezamos a ver parte del material que nos interesa a nosotros. De hecho, ahí se nos pasó algo que después fue fundamental, ya lo veremos más al final del vídeo. Y bueno, aquí seguimos viendo pues teléfonos antiguos, muñecos, peluches, frutas de cristal o de imitación, no sé. Y bueno, todo tipo de cosas que siempre hay alguien a la que le gustan. Una linterna se ve por ahí, figuritas, ahí tenemos al naranjito. Había eso sí un montón de cosas de los años 80, porque tienen muchísimo tirón, tienen mucha salida. Ahí podemos ver un botiquín mezclado con un barco de plata. Y aquí pues un cuadro pintado con aerógrafo de Mazinger Z, que era increíble. Un fonógrafo, máquinas de coser. Pues bueno, como veis, había cantidad de material. Y bueno, mucho de ello pues no tenía mucho interés para nosotros, pero luego había otras cosas que era alucinante. Lo que pasa es que evidentemente siempre estás limitado por el dinero, ¿no? Pero fue algo muy bonito de ver. Había cosas súper curiosísimas. Y bueno, pues aquí podéis ver navajas, cuchillos, cámaras fotográficas había un montón. Las había más modernas, más antiguas. Ahora vais a ver más. Y aquí ya empezamos a ver material más interesante para nosotros, como eran coches de colección, Playmobil. Y esto es un custom que han hecho unos chicos de Playmobil, que cogieron pues unos cuantos policías, yo creo que eran, y luego unos jeeps sacados de los safaris, y pues se curraron una especie de patrulla de la Segunda Guerra Mundial, tipo la serie Hermanos de Sangre, algo así. Y bueno, les quedó chulísimo, muy bien pintado, fue pues bueno, muy bonito, y me estuvieron contando un poco en qué se habían basado y tal. Seguimos aquí con un montón de cosas y aquí pasamos a algo que nos gustó muchísimo, que son los Hyperman. Como podéis ver ahí, uno con la barca, otro con el sidecar y con el tanque. Solo el tanque costaba 125 euros, así que imaginaos lo que puede costar todo el resto. Más juguetes, aquí tenemos Nancy's. Después pasamos a las barriguitas, míticas muñecas españolas de pues eso, los años 80 y tal. Ahí tenéis una buena colección de barriguitas. La casa que estaba arriba también era la casa de las barriguitas, con todos los accesorios y tal. Y aquí vais a ver ahora algo muy curioso que es, ahí tenéis a Pinocho. Creo que esta es la Barbie de Cenicienta, o sea de Blancanieves, perdón, y los 7 enanitos. Y aquí un telesketch, el mítico telesketch que unos cuantos hemos jugado con él en los años 80. Ahí me dediqué a hacer un par de líneas creativas. Y bueno, seguimos viendo un montón de pasillos en los que había muchos puestos. Como podéis ver, pues te mezclan un secador de pelo con coches a escala, un visor de fotografías. Y esto que vimos aquí nos llamó mucho la atención porque nuestro siguiente objetivo para comprar es un ordenador MSX, un Hitbit, que estamos buscando.
y vi esas cintas que eran juegos de Hitbit. Aquí tenéis, o de MSX mejor dicho, aquí tenéis Airgun Boys. Estas cajas son concretamente de Miss Airgun, y en breve os voy a hacer un vídeo que vamos a subir, pues no dentro de mucho, sobre los Airgun Boys. Os contaré un poco la historia de Airgun Boys y os enseñaré qué Airgun Boys tengo yo, ¿no? Aquí tenéis máquinas de escribir, un tocadiscos, o bueno, supongo que será un fonógrafo porque es de manivela, máquinas de fotografiar antiguas, unos guantes y esas placas que son muy cotizadas. La gente paga mucho dinero por ese tipo de placas. Y bueno, pasamos a unos cuantos puestos que también estaban relacionados con algo que solemos coleccionar, que es la filatelia y la numismática. En este caso, pues esto era numismática. Aquí tenía un montón de billetes y aquí, bueno, una cantidad indecente de monedas, todas clasificadas, que bueno, seguía para allá adelante y no se ve, vamos, ni dónde termina la mesa. Era súper curioso, pero había tal cantidad que abrumaba y al final no podías centrarte en encontrar nada, pero bueno, curioso era y estuvimos viendo un montón de ellas. Aquí tenéis un poquito más y nada, seguimos con más juguetes. Aquí tenemos ya cosas de Playmobil, juguetes a escala, coches a escala había un montón. Aquí ahí atrás podéis ver, por ejemplo, Harry Potter de Lego, y también una caja de Famóvil había por ahí. Aquí tenéis aviones de metal a escala, soldados de plomo pintados también a escala, y los coches. O sea, para un coleccionista de coches, que por lo visto hay muchísimos en España, pues bueno, esto era el paraíso, todo un lujo, porque había una cantidad alucinante de coches a escala y había un montón de gente comprándolos. En este puesto había más coches. Y bueno, este es un puesto que nos llamó bastante la atención por una serie de artículos que vendían, aunque la verdad es que eran bastante caros y no pudimos hacernos con ellos. Son estos sobres que veis aquí arriba, son unos sobres de los años 60, 70, eran unos sobres de papel, tipo los que te venían con los Montaplex o los Montaman. Pero bueno, eran unos sobres que traían soldaditos, traían unos muñequitos de plástico para niñas, que son esos que se ven ahí en primer plano, unos de fútbol que se recortaban y se pegaban y bueno, simulabas que eran muñecos de fútbol para jugar. Aquí ya tenemos material muy interesante, son los Madelman, el precio era muy económico, estaba muy bien, tenemos unos cuantos, y los Airgun Boys, que ya os digo que haremos un vídeo dentro de poco. Y bueno, como podéis ver ahí también hay motos de colección, figuras, aquí había todo tipo de figuras de plástico de estas pequeñas, a €1 estaba bastante bien el precio, bueno, había un montón de cosas. Y bueno, aquí tenemos pues una caja de clics a granel para rebuscar ahí y coger lo que necesites. Había antiguos, modernos, un poco de todo. Estos son ajedrezes, eran unos ajedrezes muy chulos. Y bueno, como podéis ver ahí, pues todas las figuras eran de metal, el acabado era buenísimo. Es el tablero con cajón y todo para meter las figuras dentro, una pasada. Aquí tenemos una caja de Rotrins antigua. Ahí tenemos un Cinexin, se puede ver ahí atrás. Las películas del Cinexin, el transformador con el que se enchufaba a la red. Una caja de G.I. Joe. Había un montón de cosas que bueno, que siempre encontrabas algo que te llamase la atención en todos los puestos. Luego cositas que pues bueno, no son tan interesantes, pero bueno, aquí tenemos un Gizmo. Este muñeco fue mítico en su momento. Pistolas, juguetes de los años 80, y aquí ya tenemos mucho material de Playmobil. Bastante moderno la mayoría, pero bueno, tenemos ahí uno de los fuertes. Y había unas cuantas bolsas pues llenas de muñecos o de complementos para poder comprar sueltos. El precio era un poquito caro, pero bueno, si necesitabas algo concretamente pues te podía venir bien. Ahí están los tipis de los indios, la carreta del oeste. Y bueno, volvimos al sitio donde antes se nos había pasado algo, y ese algo es...
Sí, amigos, nos referimos a este Airgun Boy del año 82 conmemorativo del Mundial. Que bueno, que es tan especial para mí porque fue el único Airgun Boy que tuve de pequeño y vamos, con él me tiré jugando horas y horas y horas. Tenía una alfombra de color verde en mi habitación que bueno, que simulaba el césped del campo y era en plan Oliver y Benji. Vamos, el muñeco saltaba, corría, chutaba, también hacía de portero y de todo, y tengo unos recuerdos increíbles y llevaba un montón de tiempo buscando el muñeco. Y bueno, aquí tenéis como este amable vendedor pues me lo vendió haciéndome una rebaja, pero aún así es una pieza bastante cara, pues porque es de los años 80 y bueno, estos Airgun Boys auténticos, digamos, antiguos, no las reediciones, tienen bastante valor. Y bueno, esto ha sido un poco la feria. Esperamos que os haya gustado el reportaje. Como podéis ver, pues había artículos de todo tipo, unos nos han gustado más, otros menos, pero muchas opciones para todo aquel que le guste el coleccionismo. Y nada, simplemente deciros que esperamos que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así, pues bueno, nos deis un like, como siempre os pedimos, y si os gusta el contenido que subimos al canal, pues que os suscribáis para que nos ayudéis a seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, agur.